Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a empezar. Creo que ya se van a seguir uniendo. Por favor, vamos a arrancar con dos situaciones del día de hoy, ¿no? Como les dije ayer, vamos a arrancar con las participaciones en clases, ¿sí? Para lo cual les voy a pedir lo siguiente. Regístrense en el chat con su nombre, su apellido. Revisen el material de la unidad 1, 2 y 3, que empezaré a realizar las preguntas, ¿sí? Y se los irá haciendo con la siguiente lógica, ¿no? La primera va a ser que a cada uno de ustedes se les tomará una pregunta, ¿sí? De una lista de preguntas, ustedes me darán un número y esa es la pregunta que van a obtener. Hay preguntas de 0.25, de 0.5 hasta de un punto para obtener para la actividad 5, ¿no? Y la otra parte es que, o la otra actividad que vamos a tener es realizar preguntas al azar, yo les pregunto y cualquier persona podrá contestar. Tienen un límite de 5 segundos máximos en responder, si no continuamos con la siguiente pregunta o con el siguiente estudiante, ¿no? Entonces, para eso, por favor, revisen en 2 minutos, revisen el material que les haya faltado, ¿sí? Por favor, y empezamos ya en 2 minutos que les decía la clase, porque sé que estaban en una clase anterior, entonces revisen eso para ya arrancar con la fase de preguntas y la participación en clase. Ya. A ver, chicos, vamos a empezar con la participación en clases. Por favor, no se olviden de registrar la asistencia en lo que es el chat, ¿no? A ver, como les vuelvo a repetir nuevamente, voy por cada uno de ustedes preguntándole un número y esa va a ser su pregunta en referente al banco de preguntas que yo tengo, ¿no? Tienen 5 segundos para responder. Si no responden correctamente o si no saben, pues no van a sacar menos notas, se podría decir, ¿no? Entonces, es para tener puntos adicionales para la actividad 5, entonces es muy, muy importante que el día de hoy y para la próxima semana revisen el material, ¿no? Entonces, arrancamos, por favor, al azar, Sara Guamán. Sara.
Me ayuda prendiendo el micrófono y me confirman que sí, sí está por ahí. Sí. Buenas noches, Inge. Sí, presente. Ya. A ver, vamos, Sara. Dígame un número del 1 al 20. 13. Ya. Indíqueme, sí, un ejemplo de random. Puede compartirme la pantalla o directamente solo decir. Ay, Jesucristo. Ah, 2, 3, 4, 5. ¿No? Continuemos. Siguiente persona. Por favor. Fernández Paul. Ya. Por favor, Paul, del 1 al 20, excepto el 13, un número. El 5. Ya, vamos con el 5, ¿no? Indique por lo menos 8 tipos de datos y la diferencia entre primitivos y subtipos. 8 tipos de datos primitivos. Y la diferencia de los tipos de datos. Los tipos de datos primitivos está en int, long, 2, float, double, 4, boolean, share, ya. bit y short. Ya. Esos son los tipos de datos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un tipo de dato primitivo y un subtipo? O sea, puede ser de cualquiera de los 8 que le dije. Sí, de cualquiera de los 8. Como decir, el int, ese tipo es para almacenar números. El int. Ya. Y ¿cuál sería? El char puede representar caracteres sencillos. Es un solo carácter. O sea, es la longitud de uno solo, ¿no? Ya. Gracias, Fernando. Vamos con el siguiente, por favor. Ángeles Holguín. Ángeles. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Ángeles. Dígame igual un número del 1 al 20. El 7. El 7. Mencione los tipos de estructuras en Java y un ejemplo. Ya, Liz. Sentencia. No es sentencia. Es secuencial, condicional, repetitiva y salto. Intuiciones de salto, por decir. Solo son 3, más que todo, ¿no? Las secuenciales, las repetitivas. Sí, sí estamos bien. Ahora, los ejemplos de cada una de ellas. Ejemplos, ya. Podría ser en la secuencial int, la n igual a 1. Exacto.
En lo que es, ¿cuál más dije? En instrucción podría ser instrucción 1 o instrucción 2. Esas son las secuenciales, es la misma. La otra. ¿Cuál más era? La condición. Ujú, En ejemplo podría ser, si la nota es mayor de 5, mostrar tal mensaje. exacto. Ya. ¿Y la última? Y, y la condicional No, sería... ¿Mande? Disculpe. esa ya me dijo, digo. La condicional es la que dice sí, o el if. Ah, ya. Entonces me confundí. Disculpe. Y la instrucción, ¿cuál más era? La repetitiva. Ya. En la repetitiva puede ser un lazo. ¿Qué es un lazo? Un lazo del if. No, eso no es un ejemplo. Eh, Las repetitivas venían a ser los do while, el for, ¿no? Entonces esas son las repetitivas que cumplen un ciclo, sí, con una condición y lo va repitiendo varias veces, ¿no? Esa es ya. la diferencia, Ángeles, por favor, para que lo vaya Ya. revisando. Ya, vamos con Alexandra Palma. ¿Está por ahí? Sí, profe, dígame. Ya, igual un número del 1 al 20, excepto los números que ya han dicho los chicos y compañeros. ¿El 1? Ya. ¿Qué es la programación orientada a objetos y de qué se compone? Alexander. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siguiente pregunta, por favor, a Jorge Pérez. ¿Está por ahí? Presente, Inge. Ya. Igual un número, por favor, del 1 al 20. 6. 6. Ah, no, 6 no me dijeron. Ya. A ver, indique, ¿sí? ¿Qué es un string buffer? ¿Cómo dijo Inge? ¿No le string? String buffer. String buffer. Ajá, un string buffer. Em, el, es- eh, a ver, el string buffer es un... pero ¿cómo le indico, Inge? ¿Qué es la definición? Le leo. Digamos, en programación dice orientado a objetos. El string buffer es una cadena alternativa. Tiene las propiedades de ser alterable mediante inserciones al final, mientras que una cadena normalmente es fija o inmutable. En resumen, de lo que leyó. Em, en resumen, como quien dice que tiene uno o varios procesos. En resumen, mejor dicho, creo que tiene uno o varios procesos, el stream buffer.
No. A ver, un string buffer se compone de un string y el cual me va a permitir agregar valores, ¿sí? O cambiar el tamaño de este string buffer. Vamos, continuemos con el siguiente, por favor. Christopher Vaca. Christopher, Inge, buenas noches. un número del 1 al 20. 15. A ver, un ejemplo de una lectura y escritura de datos. Un ejemplo de Lectura y escritura de datos. sería mm, declarar una variable ¿De qué tipo? de tipo cadena. A ver, la lectura por teclado, entonces, si no lo entendemos como datos. Una lectura de que yo ingrese por mi teclado, ¿qué necesito? Sí, el ejemplo práctico, ¿cómo lo haría? No. Ángel Palate. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, Ángel. Un número del 1 al 20 igual. 2. El 2. Ya. Indique qué es un objeto y qué es una clase y un ejemplo. Una clase es un conjunto de objetos que parten de una estructura de programación, o sea, un programa en sí. La Exacto. clase representa por una clase abstracta. Los objetos puede ser la misma clase. Y eso. Ya, a ver, bueno, solo una diferencia, un objeto viene a ser algo de lo que se va a tratar, de lo que se va a hablar, de lo que se va a manejar. Entonces, y una clase no necesariamente tiene que ser abstracta, puede ser una clase general en la cual tenga atributos y operaciones. Entonces, algo general sí lo podemos trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, Sí. vamos, continuemos. Michelle Revelo. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Michelle. ¿Un número? El 11. Ya, el 11. El 11. Ejemplo práctico del string tokenizer. ¿Me puede repetir, Inge? Un ejemplo práctico del string tokenizer, usando el string tokenizer. No. Fernando Calvache. Señor Calvache. No. Entonces vamos, continuemos, ¿no? Voy a empezar vuelta con la segunda fase de preguntas. Estas preguntas van a ser aleatorias, ¿sí? En general, y cualquiera de ustedes van a poderlo responder. Alzan la mano en Zoom, ¿sí? Y les doy pasos. Y si es que en un caso prenden directamente el micrófono, tienen que primero, después de decir la respuesta, decir su nombre, ¿no? Porque puede ser que no les vea bien, ¿no?
Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura de un método? ¿Alguien? La estructura de un método nomás. La estructura de un método Sí, toda la estructura del método. Es tipo... No, ya dije mal, espera. ¿Cómo era? Tipo si estamos bien. Tipo... Tipo retorno nombre, entre paréntesis lista parámetros, de la lista de parámetros. Le falta, antes de eso, le falta una opción más. Un campo más. Public static in suma. ¿Cuál es la estructura? No el ejemplo, la estructura. Por eso, tipo retorno nombre, entre paréntesis lista parámetros. Le falta todavía. Y abre Tipo corcho. del valor devuelto, nombre del método y parámetros. Faltan todavía, faltan dos opciones. Parámetros, lógica condicional. No. Eso No. no, eso es de estructura. No, solo el método. El método, les digo. ¿Cómo se componía el método? Son seis campos, se podría decir. O seis ítems que debe de contener el método. Ya, descripción del método debe hacer. es parámetros, declaración de un método, argumentos, métodos de miembro, métodos estáticos. ¿Sí? No, nada de estáticos, no lo tomen la parte de estático, no. Acuérdense los términos. Nuevamente. Alguien. Y les decía en orden. A ver, si ustedes ven el ejemplo de un método, se componía de varios parámetros. Ahora eso tradúzcanlo en texto. ¿Qué tenía cada campo? ¿Cómo se lo llamaba? ¿Alguien o les digo? Rapidito. ¿Un publicas? No. Son 6 campos. Sabemos. Es tipo del valor devuelto, nombre del método, parámetros y valor devuelto. Le falta 2. Estamos por ahí. ¿No? A ver. Un método se compone primero el tipo de método, público, privado, protegido. Luego, el tipo de evolución, entero, decimal, doble, void, que devolvía nada. Luego, el nombre del método, ¿no? El nombre podía ser cualquiera. Dentro de los paréntesis iba la entrada de datos, ¿no? Que debería ser cualquier valor que yo ingresaba. Luego que tenía el proceso en sí del método y al final el retorno del valor de evolución. Entonces son esos 6 campos esenciales que tiene que tener un tipo de método, ¿no? Les faltó algunas situaciones, pero en forma general sí tenían, pero había que reforzarles un poquito más. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta. Que estén atentos, ¿no? Mencione 2 ejemplos, ¿sí?, de la declaración de un stream buffer.
¿Alguien? ¿Cómo se declaraba los string buffer? En forma general, un string buffer tenía que tener un objeto de este mismo tipo y le declaraba con un nuevo objeto de este mismo tipo y podía tener entre paréntesis un valor nulo, un valor por tamaño o un valor a partir de un string. Son los tres tipos o los tres tipos de declaraciones de un string buffer. Siguiente pregunta. Indique de qué se compone la recursividad. ¿Alguien? Recién ayer vimos de qué se componía la recursividad. De caso, una solución simple para un caso particular. Ya, pero se componía de dos situaciones. La primera ya me dijo. Caso base, caso recursivo. Exacto. ¿Sí? Caso base y caso recursivo. Siguiente pregunta. Indique cuáles son los tipos de colecciones y los subtipos. Lo que vimos ayer, igual. ¿Cómo dijo la pregunta, ingeniera? Indique los tipos y subtipos de colecciones. Esta es la última, ¿no? Interfaces para distintos tipos de datos. Es la última unidad, tipos de colecciones. Enumeraciones e iteradores. En la última unidad, no es nada de interacciones. La última unidad que vimos. Son interfaces y implementaciones. Son varios. Los tipos son 3 y cada tipo tiene por lo menos entre 2 a 3 subtipos. No es vector, Inge, disculpe. Es colecciones Colecciones son los y lista de elementos. ordenados, repetición y... No es eso. Sí son como colecciones, como vectores, se los conoce. Almacenamiento Como de conjuntos. datos. Ya como conjuntos de almacenamiento de datos. Pero ¿cuáles son los tipos? List. Ya, uno. Array. List, vector, Boolean. Y boolean. No. Y- Estefanía estaba bien. Stephanie Inge. estaba y bien. linked, tres. list. Linked y list. Recién me dice 2 que estaban bien. Raúl. Son Yo 3. Inge. Set. A ver. No les escuché bien. A ver, rapidito. Array list. Es Set. Map. 3 me ha dicho. Inge, ¿son 3 Dígame. o 6? Son 3 tipos y cada tipo tiene 2 subtipos. 2 a 3 subtipos. No es Yo array le list, digo. vector y links. Es lips, es zip y ¿cómo es? ¿Cómo es? Wave, colas, no sé.
Ingeniera, ¿le ¿Cómo puedo? está? A ver, Subinterfaces. no, nada de subinterfaz. The list es el sub son array list, linked list. Exacto. Y the set es hash set, tree set y linked hash set. Exacto. Y de map es hash map, tree map y linked hash map. Exacto. Esos son los tipos, ¿no? Una colección o colecciones tienen 3 tipos, ¿no? List, set y map. El list tiene el array list y el linked list. El set, como decía, hash, set, tree set y linked hash set. Y igual el map. Tenían esos mismos tipos de datos, ¿no? Eso es en referente a las preguntas que les he ido haciendo. Necesito que revisen, ¿sí? Les voy a hacer una última pregunta. Indique cuáles son las operaciones básicas de una interfaz collection. Operaciones básicas de interfaz collection. El AT añade un elemento, el iterador obtiene un iterador que permite recorrer la colección visitando cada elemento una vez. El Exacto. size obtiene la cadena de elementos que está coleccionado y almacena. Y el constraint, que pregunta si el elemento 1 ya está dentro de la colección. Es contained, no es constraint, sino es contained, porque constraint es otro término, ¿no? Pero sí, son las 4 operaciones básicas esas que me menciona, ¿no? Ya, esa es la última pregunta que hemos hecho. Por favor, para la siguiente semana, les pido, revisen el material, ¿sí? Van a hacer preguntas igual referente de las 3 unidades y van a obtener puntos adicionales. Revisen, chicos, ¿sí? Les pido que revisen porque es lo que les va a servir para el examen, tanto de la unidad 3 como el examen parcial. Entonces, la siguiente semana arrancamos ya con una retroalimentación, ¿sí? De todas las unidades. Sí, va a haber participaciones en clases, pero estas participaciones que yo los realice, ahí sí he de ir de uno en uno, ¿no? Y ahí sí ya no va a ser libre. Entonces, por favor, repasen, revisen, ¿sí? Si hagan las tareas o los trabajos adicionales que están ahí, utilicen el foro de tutorías. No solamente es para preguntar, pueden participar ahí, pueden aportar con algún conocimiento en referente a las unidades que hemos visto. Entonces, de referente a colecciones, tenemos lo que era el QUIP, sí, era otro tipo de interfaz de colecciones. Entonces, ese también les podía a ustedes servir, investigar de qué se trata, ejemplos y poderlos redactar en el foro de tutorías para que sea de apoyo para los estudiantes y para ustedes también retroalimentarse. Entonces, eso a nivel general, lo que hemos revisado, lo que hemos visto. Chicos, les pido en verdad que revisen, que asistan a clases. Estoy teniendo a veces en cada día que asisten 1, 2, 3 de chicos y realmente eso les perjudica a ustedes porque ustedes no están aprendiendo. Es una asignatura sumamente práctica, pero sé que tienen un poco de falencias, pero es por eso mismo que les mando a hacer ejercicios, por eso mismo les hago que participen, que interactúen y vayan realizando. Entonces, les pido lo siguiente, ¿no? Como trabajo adicional, vamos a realizar que por cada tema podrán realizar por lo menos 2 ejercicios, ¿sí? Eso será un trabajo adicional que ustedes tengan para obtener puntos adicionales, ¿sí? Yo les voy a enviar los enunciados de los ejercicios para que ustedes de ahí puedan seleccionar y ese trabajo les servirá para obtener puntos adicionales en el parcial o para el examen parcial, ¿no? Entonces les pido que revisen, que trabajen,
que vayan revisando, vayan analizando. Ya la actividad ya las voy a subir. Esperemos la próxima semana para que ustedes puedan ir trabajando, ¿no? Les va a servir mucho que vayan revisando y practicando la programación. Si no tienen un equipo, no es necesario un equipo, lo pueden hacer a mano, en una hoja, simular que están programando, pero ustedes repasen, sí, chicos, no nos quedemos ahí. Les motivo que vayan revisando no solamente las clases, sino vayan revisando algún material de apoyo que les va a servir. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Por favor, el día miércoles de la siguiente semana hacemos ya una retroalimentación de todas las unidades. Va a haber participaciones en clases. Entonces, para que vengan preparados. No requiero que revisen en internet. Quiero que revisen lo que hemos visto en clases, analicen porque van a hacer preguntas más de lógica que van a encontrar en internet. Entonces, eso chicos, que lo revisen, estén atentos, pendientes, cualquier cosa, cualquier duda, si necesitan alguna tutoría, pues ya saben que el día de mañana se activa igual a las 6 de la tarde, cualquier situación, ¿no? ¿Alguna duda? Eso le iba a decir, si mañana pues una tutoría a las 6 de la tarde. Sí, mañana Sobre a la las 6. actividad 4. ¿Perdón? Sobre la actividad 4 que no le entiendo mucho. Sí, mañana a las 6 de la tarde podremos hacer las tutorías. Cualquier duda, cualquier inquietud me preguntan, ¿no? Entonces, ya les enviaría el link el día de mañana. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Pues, mañana. Ya, hasta luego chicos, pasen bien, una bonita noche y hasta luego. Hasta luego.